Medidas de dispersión para datos agrupados. El propósito del presente vídeo es formar o fortalecer tus competencias para que estimes las medidas de dispersión, como son el rango, desviación media, varianza y desviación estándar, cuando los datos que se disponen se encuentran en una distribución de frecuencias. Dijimos estimar porque ya no son los datos originales, ya son datos resumidos y entonces simplemente se hace una estimación de dichos. Vamos a iniciar con un ejemplo. Dice, el peso promedio de los estudiantes del quinto C, de la especialidad de contabilidad del CETIS número 158, generación 2016-2019, se presentan en la siguiente tabla. Y aquí lo tenemos. La clase de 45 a 50, que serían los kilogramos, y la frecuencia, cuántos pesaban esa cantidad. Dice, determine, inciso A, la media aritmética, inciso B, el rango, inciso C, la desviación media, inciso D, la varianza, e inciso D, la desviación estándar. Para poder determinar dichos parámetros, te recomienda primero completar una tabla como la que se presenta en la parte derecha. Aquí tenemos una tabla donde tenemos las clases, pues son las mismas que teníamos acá en los datos, o pudo haber sido el peso, y la frecuencia también son los mismos datos. Pero acá nos pide que calculemos la marca de clase. Y tú recuerdas, la marca de clase es simplemente el punto medio de cada clase. Por lo tanto, 45 más 50 son 95 entre 2, 47, 50. Y el otro 51 más 56 serían 107. Entre 2, 53, 50. Y también ya le podíamos sumar la diferencia entre 45 y 51 es 6. 47.5 más 6, 53.5. 53.5 más 6 nos daría 59.5 y así sucesivamente. Ahí están las marcas de clase. La frecuencia son las que ya teníamos, solamente lo que podemos hacer es sumarlas para sacar el total. Son 34 estudiantes en total. Luego dice que multipliquemos X por F, pero X es la marca de clase, ¿sí? Y F es la frecuencia. En este caso entonces va a ser 47.5 por 5 y me da 237.5. 53.5 por 8 me da 428. Y así sucesivamente se van haciendo las demás. Aquí están todos. ¿Sí? Y en este caso lo sumamos y nos da 1999. Con esta información ya podemos calcular la media. Inciso A dice la media aritmética. Si recuerdas, es la sumatoria, es X barra igual a la sumatoria de X por F sobre N. Entonces ya tenemos la sumatoria hecha de X por F, que es 1999, entre el total de datos que la suman las frecuencias entre 34, y esto aproximadamente es 58.794. Por lo tanto, la media aritmética es 58.794. Y ahora podemos hacer la otra columna. Como dice, en términos absolutos, X menos X barra. Pero la X es la marca de clase y la X barra pues, es la media aritmética. Sería 47.5 menos 58.794, incluso con todos los decimales. Y como es en términos absolutos, siempre lo vamos a poner positivo. Es 11.29, 41, etc. Usando todos mis decimales. Y luego, la siguiente va a ser 53.5 menos 58 punto y tanto, y nos quedan 5.29 y todos los decimales. Luego la siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Todos estos valores, si vamos restándole a la media cada valor, nos da eso. Y lo sumamos y nos da 55.41176471. Ahora la siguiente columna, nada más hay que multiplicar esto que nos dio el 11.29, lo que nos dio esta columna, por la frecuencia. Entonces sería 5 por 11.29 y tanto, y nos da 56.4705. Luego 8 por 5.29 y tanto, y nos da 42 punto y tanto. Y así sucesivamente, con todas las demás. Sacamos su sumatoria, y nos da 197.647059. Ahora, la frecuencia por X menos X barra al cuadrado. Entonces, X menos X barra ya lo tenemos, 11 punto y tanto. Entonces, multiplicaría 5, que es la frecuencia, por 11.29 y tanto, pero elevado al cuadrado. Entonces, eso nos da 637.78, 54.77. Luego, el siguiente sería 8, que es la frecuencia,
multiplicado por 5.29411764.7 al cuadrado y nos da 224.22145. Y así sucesivamente. Se hacen todas las demás. Ahí están sus resultados. Sacamos su sumatoria y nos queda que son 1927.05882, usando todos los decimales. Entonces, ya teniendo completada la tabla, podemos calcular el inciso B. El rango, pues simplemente el límite superior de la clase más alta, es 80, menos el límite inferior de la clase más baja, que es 45. Simplemente va a ser así. 80 menos 45, y en este caso va a ser 35. ¿Por qué? Porque el valor más alto pues, se puede obtener es 80 y el más bajo 45. Sacamos su diferencia. Entonces el rango es 35. La desviación media, su fórmula es la sumatoria de f por x menos x barra en términos absolutos, que ya lo tenemos ahí, ¿sí? Que son 197.647059 sobre n, pero n son 34. Por eso queda esta cantidad, 197.647059 entre 34. Y la desviación media aproximadamente es 5.813. La varianza simplemente es la sumatoria de f por x menos x barra al cuadrado, que es la última columna, sobre n. Entonces, por lo tanto, va a ser 1927.05882 entre 34. Al dividir esto nos da aproximadamente 56.6782. Por lo tanto, la varianza es igual a 56.6782. Y la desviación estándar, si lo recuerdas, nada más es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de 56.6782. Y esto nos da aproximadamente 7.5285. Y esa es la varianza. Entonces ya terminamos de calcular todos nuestros parámetros, ¿sí? Pero viene la interpretación. ¿Qué significan esos parámetros? El rango de 35 significa que la diferencia de peso en kilogramos entre el estudiante más pesado y el más liviano es de 35 kilos. Una desviación media de 5.813 significa que la mayoría de los pesos se concentran alrededor de la media aritmética, con más menos la desviación media, más 5.813 y menos 5.813. Ese es el rango donde está la mayoría. Y una desviación estándar de 7.5785 significa que la mayoría de los pesos se concentran alrededor de la media aritmética, con más menos una varianza. O sea, a la media aritmética le sumo 7.5285 y le resto 7.5285. En ese rango va a estar la mayoría de los pesos. Vamos a dar otro ejemplo. Dice, a nivel nacional, según datos de la Secretaría de Salud para el sábado 22 de marzo del 2020, se tenían confirmados 316 casos de COVID-19 en todo el país. Dicha información se presenta en la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Aquí lo tenemos: edad de los pacientes en años, de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, etcétera, hasta de 80 a 89. Y los casos confirmados, y ahí están, y la suma 316. ¿Sí? Entonces dice, con dicha información determina correctamente los siguientes incisos e interpreta los resultados. Inciso A, la media aritmética. Inciso B, la moda. Inciso C, el rango. Inciso D, la desviación media. Inciso E, la varianza. E inciso F, la desviación estándar. Para poder determinar los parámetros indicados, se recomienda primero completar una tabla como la de la siguiente diapositiva y luego aplicar las fórmulas correspondientes. Pues bien, aquí tenemos la tabla. Entonces en ella vemos que la clase pues es la misma que teníamos en la tabla anterior, de 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39, etcétera, hasta 80 a 89. Luego nos pide la marca de clase. Si recuerdas, la marca de clase es simplemente el punto medio de cada clase. Entonces 10 más 19 igual a 29 entre 2, 14.5. Pero como el ancho de la clase es 10, entonces a ese 14.5 si le sumo 10 queda 24.5. El 24.5 si le sumo 10 quedaría 34.5 y así sucesivamente. Ahí tienes todas las marcas de clase. La frecuencia, pues eran las que ya teníamos. Lo único que vamos aquí es sacar el total de las frecuencias. Si sumamos las frecuencias tenemos que son 316 datos en total.
Ahora, la siguiente columna nos dice que multipliquemos x por f, pero x es la marca de clase por f, que es la frecuencia. 14.5 por 6 nos da 87. 24.5 por 13 nos da 318.5. Y así sucesivamente. 34.5 por 25, etc. Y nos da toda la información. Todo esto sacamos su total y tenemos que son 18.122. Como la siguiente columna implica ya conocer la media aritmética, entonces calculemos primero la media aritmética. La media aritmética se representa por x barra, igual a la sumatoria de x por f sobre n. Y en este caso ya tenemos la sumatoria, que son 18.122, sobre el total de datos, que son 316. Y obtenemos que son 57.3481. Y esa es nuestra media aritmética. Entonces, con esta media aritmética ya podemos ver la siguiente columna. Dice x menos x barra, o sea, x menos la media aritmética. 14.5 menos 57.3481 nos da 42.8481. Luego, 24.5 menos 57.3481 nos va a dar 32.8481 y va a ir disminuyendo de 10 en 10. ¿Sí? Con ese procedimiento sacamos todas las demás. Luego sacamos su sumatoria, como está en términos absolutos, todo es positivo. Esa no se le saca sumatoria. Nos vamos a la siguiente columna, que es f por x menos x barra. Entonces quiere decir que voy a multiplicar 6 por 42.8481 y me da 257.089. Y luego 13 por, en este caso, 32.8481 y nos da 427.05. Y así sucesivamente. Sería 25 por 22.8481 y ahí tenemos toda la información. Eso sí sacamos su sumatoria porque nos va a ser útil. Y luego la última columna, simplemente vamos a multiplicar la frecuencia, que es 6 por x menos x barra, que es 42.8481, pero elevado al cuadrado. Y eso nos da que son 11.015.8. El siguiente sería 13 por 427.025 al cuadrado y nos da 14.027. Y así sucesivamente. Entonces al final sumamos esto y tenemos que son 69.636.7. Una vez que ya tenemos toda la información, ahora sí vemos los demás incisos. El inciso B, la moda. La moda simplemente es la marca de clase de la clase con mayor frecuencia. La clase con mayor frecuencia es 26, por lo tanto, 126, perdón, la moda va a ser 64.5. Entonces tenemos que la moda es 64.5. El rango nos fijamos en la última clase, que es la clase mayor, su límite superior, que es 89. El límite superior de la última clase menos el límite inferior de la primera clase. Entonces va a ser 89 menos 10. Y esto va a ser igual a 79. La desviación media es simplemente igual a la sumatoria de f por x menos x barra en términos absolutos sobre n. Es decir, la penúltima columna. Su total son 3.788 entre 316 nos da 11.99. Y esa es la desviación media. La e es la varianza. La varianza es simplemente la sumatoria de f por x menos x barra al cuadrado sobre n. Que eso ya es lo que tenemos en la última columna. ¿Sí? 69.636.7 entre 316, que es el total de datos. Tenemos entonces que la varianza es igual a 220.396. Ya solo nos falta la desviación estándar. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y en este caso es igual a la raíz cuadrada de 220.369. Y esto va a ser igual a 14.845. ¿Sí? Y entonces hemos terminado de calcular nuestros parámetros. Solo falta nuestra interpretación. Interpretación dice, al tener una media aritmética de 57.3481 y una moda de 64.5, nos está indicando que los que más se enferman con COVID-19 son las personas de la tercera edad. Y al tener una desviación media de 11.99 y una desviación estándar de 14.845, nos indica que hay mucha variabilidad en las edades de las personas que contraen el COVID-19. Sin embargo, nos indica que se concentra con mayor incidencia entre 40 y 70 años de edad. Es decir, más o menos una desviación estándar, ¿no? Sumándole y restándole, nos da eso.
Fortalecimiento de aprendizaje. Dice, con la finalidad de que fortalezcas tus competencias sobre el cálculo del rango, de desviación media y de desviación estándar, para datos agrupados, te invito a que de manera individual realices las siguientes actividades. En el SETI número 158 se midió la estatura de todos sus estudiantes en centímetros. Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente gráfica. Con dicha información determine la media aritmética, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar e interprete sus significados. Aquí tenemos todos los datos, ¿sí? Entonces la idea es que lo realices en forma individual, llegues, hagas todos tus cálculos, haz tu tabla y todos tus cálculos, y luego ya lo puedes comparar porque en la siguiente te damos los resultados. Las respuestas, dice acá, con la finalidad de que puedas corroborar tus respuestas, te proporciono los resultados correctos del ejercicio indicado. ¿Sabes? Esa es la idea, que una vez que hayas terminado puedas ver si tus resultados son los correctos. De lo contrario, pues entonces revisa y puedes llegar a determinar dónde estaba el error y de esa manera ir fortaleciendo tus competencias para que puedas obtenerlo. Pues muy bien, aquí te dejo los resultados. Ahí está. Nos vemos en el próximo video.